de la mañana, 7 minutos, nos ponemos en clima de tertulia, en esta tertulia de jueves 25 de agosto, saludando a los integrantes de la mesa. Hernán Bonilla, bienvenido Hernán. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Matías Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oscar Andrade, bienvenido, buen día. Buen día, un gusto estar por acá. Y Miguel Mansi, que ya está preparando todos sus papeles. Buen día, Miguel. Buen día, muy preocupado, tengo que dar una producción. Matías Ponce es una divina persona, pero yo extraño a Eduardo Rubio. Ya va a volver. Eduardo Rubio tiene, además de... Y no tenemos cuota de género, nada. Nos va a agarrar la ONU y nos va. Así que ONU Mujeres nos va a hacer un agujero. Pero oiga, porque además Eduardo Rubio, además de sus valores personales y políticos, tiene un valor antropológico que es irreemplazable. Totalmente. Es estalinista, es maravilloso. Cubanista, estalinista y del gordo que está en Corea, ¿cómo se llama? Es casi como ser el Partido Colorado, una pieza de museo. Sí. No, nos gana también en eso. Mire, también en eso nos gana. Es una figura maravillosa. Tenemos varios temas para ocuparnos hoy aquí en la tertulia. Simplemente para no dejar de lado la fecha, les propongo una primera ronda de comentarios. Hoy a las 10 de la mañana, cuando esté terminando justamente este espacio, estará llegando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a la Piedra Alta de la Florida, al acto oficial en conmemoración del 191 aniversario de la Declaratoria de la Independencia Nacional. Y se nos ocurrió con la producción, ya que, bueno, si repasamos a vuelo de pájaro algunos hechos del 25 de agosto de 1825, podemos recordar las tres declaraciones de leyes: la ley de independencia con respecto al Imperio de Brasil, Portugal y cualquier otro poder extranjero, como decía el texto de la época; la ley de unión de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata; y la ley de pabellón, que estableció como pabellón de la provincia oriental la tricolor, celeste, blanca y punzó. Y se nos ocurrió, les decía, imaginar, bueno, que la historia no se hubiera dado como se dio, y tirar el tema arriba de la mesa para por lo menos pedirle una reflexión a cada uno de los integrantes de la tertulia. Bueno, ¿qué sería de Uruguay de no habernos independizado? ¿Qué sería de nosotros los uruguayos? Y la pregunta tal vez más profunda: ¿hicimos bien en independizarnos? Vamos a arrancar, en este caso, dándole la palabra a Oscar Andrade. Mate de por medio. Sí, a ver, Está brava la pregunta. es bravo la historia contrafactual, ¿no? Ir en análisis contra los hechos. Yo creo que ahí, en primer lugar, los niveles de independencia fueron siempre relativos, de ahí hasta ahora. O sea, y los conceptos de integración regional y de mayor soberanía a partir de profundizar la integración regional están vigentes, de algunos de los que se levantaron en esa primera etapa de la independencia. Y también que el hicimos en independizarnos no es el hicimos solos, porque también hubo intereses geopolíticos muy fuertes que jugaron en ese primer proceso de independencia en términos de generar condiciones para evitar la conflictividad. Igual de todas formas hay pistas para buscar de lo que es a lo largo de la historia la conformación del sentido y del significado de Estado-Nación. Pero bueno, en realidad yo creo que ahí hay todavía una avenida para recorrer, que tiene que encontrar para una independencia definitiva niveles de integración latinoamericana que fue balcanizada brutalmente de manera funcional a su inserción en el mercado mundial del punto de vista periférico y llevado adelante por los sectores económicos vinculados, en el caso de Argentina y Uruguay, a las grandes terratenientes, al café en Brasil y a los enclaves en Centroamérica. O sea, creo que hay un proceso de balcanización funcional a ese proceso de acople de las economías nuestras al mercado mundial, y que en realidad hay que pensar un proceso de integración profunda. Está en el marco del debate de la tertulia, los problemas de la integración, que tenga que ver también con una perspectiva de soberanía definitiva. Hernán Bonilla. Yo estoy de acuerdo que el tema de los ejercicios contrafactuales son muy difíciles o imposibles. Uno casi que puede decir cualquier cosa, porque por lo que podría haber pasado, sí, en definitiva no lo sabremos. Lo único que sabemos es lo que efectivamente pasó. A ver, está claro que si uno va a la fecha concreta de hoy histórica, como vos recordabas, Martín, hay la intención en ese momento de la independencia de Brasil y la unión a las Provincias Unidas.
De hecho, en los libros viejos de historia, cuando se ponían las proclamas de La Valleja, la ponían como realmente las encabezaba, ¿no? Orientales argentinos. Argentinos orientales. Y no, los libros de historia posteriores le sacaron lo de argentino cuando citaban la proclama. Pero más allá de esos episodios puntuales, la intervención inglesa, Lord Ponsonby, la Convención Preliminar de Paz, proceso en el que no participamos, que es lo que siempre el punto en el que se apoyan los que dicen que la independencia fue media artificial. Yo creo que no fue tan artificial. O sea, en esto yo soy pibeliano. Había el germen, el pueblo oriental como tal ya existía, por lo menos desde Artigas existía. Probablemente antes, Eduardo Acevedo, historiador del partido de Miguel, decía que desde las invasiones inglesas ya existía el pueblo oriental como Todos tal. Todos cometemos excesos. También los colorados, ¿no? Y hasta eso. Paso del comentario de eso. Pero ya existía el pueblo oriental antes de la independencia y de las formalidades de la independencia. En la redota se propone. Y podíamos haber sido muchas cosas, está claro, podíamos haber sido argentinos, brasileros, ingleses, españoles, pero al final solo fuimos una cosa, orientales, y eso es lo que somos y eso es lo que importa, y el Uruguay desde hace mucho tiempo existe como país, y existe, acá sí yo tengo una diferencia con Oscar, solo una patria. Nuestra patria es el Uruguay, no hay patria grande ni patria chica, hay solo una, y nuestra interés es ese interés nacional. Cuando lo mezclamos ese interés con otros intereses de otros países, se complica la cosa. Bueno, ya algunos apuntes empiezan a aparecer también sobre lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos en referencia a la situación que vive el Mercosur. Matías. Y si no fuésemos el pueblo oriental, el pueblo uruguayo, seríamos unos argentinos separatistas permanentemente. Yo creo que coincido con el contertulio en que existía un germen de la orientalidad que siempre estuvo presente desde las gestas iniciales, y entonces eso hacía inviable el hecho de quedarse de este lado como una provincia unida a las provincias unidas del Río de la Plata. Y creo que también hay un tema geopolítico, ¿no? La separación que puede llegar a dar un río tan amplio como el río de Uruguay y el río de la Plata, daba bien para que este taponcito dentro de América Latina se independizase. Y ahí también soy muy realista. Creo que la geopolítica ya transfronteras, el rol de Inglaterra jugó como protagonista para el hecho de que naciese el Uruguay que hoy conocemos. De todas formas, yo con estas fechas siempre me peleo un poquito, porque la patria es una construcción permanente y el concepto de nación es un concepto que en el caso sobre todo de Uruguay se terminó de consolidar en el siglo XX. Y la identidad que nos hace hoy como país lo que somos, agregó mucho de inmigración a principios del siglo XX, y agregó la consolidación del Estado-Nación bien a principios del siglo XX, que terminó de configurar de repente una matriz cultural, que es la matriz cultural con la que se estrena el Uruguay. Entonces, esto es un hito importante, sin duda, pero un hito más dentro de una construcción bastante más amplia. Vamos a darle la palabra ya para cerrar esta primera ronda de comentarios a Miguel Mansi. Tengo algunos comentarios que me son propios, pero no puedo evitar hacer alguna alusión a los que me precedieron. Para empezar, si yo no fuera un hombre libre, quisiera ser marxista. Es maravilloso cómo vos agarrás la cuadrícula de todas las construcciones marxianas, todo la ponés en el barrio y entra todo, loco, y te la realidad la recortás para que todo, como sea, las toda clases la con MacArthur, todas las... Entre la infra y la supra, yo te arreglo el mundo. Es maravilloso, ¿no? Es una facilidad para vivir, yo te juro, ¿no? Bueno, son problemas de contextura, diría. Son esquemas mentales, diría Ferreira, los espíritus tutoriales, los espíritus más libres. Ni uno es mejor que el otro, ni nada por el estilo. Somos distintos, nada más, estructuralmente distintos. La otra cosa que me parece que revela esta ronda de comentarios es lo que no se dice, que me parece mucho más importante de lo que se dice que lo que se dice al respecto de esta fecha patria. ¿Qué es lo que viene con una enorme simpatía, con simpatía de duende, te diría yo? Ese personaje entrañable que es Vázquez Franco, viene predicando en el desierto hace 50 años con valentía, con coraje, recogiendo el guante de Francisco Berra, que empezó a decirlo en 1880 y fue censurado por Máximo Santos. ¿De qué partido? Sí, dígalo.
y por Carlos de Castro, gran maestro de la masonería uruguaya, que prohibió, por eso Vázquez Franco le pone a su libro más conocido La historia prohibida, porque Vázquez Berra escribe el bosquejo histórico de la República Oriental de Uruguay, que es prohibido por un decreto del ministro de gobierno, que era de Castro, de Santos, que dice, este libro está prohibido, ¿no? Como el Índex, no se puede leer, no se puede estar cerca de las escuelas, elimínenlo, si lo queman. Que es la contrahistoria. Después se hace fuerte el mito de la construcción nacional, eventualmente funcional. Pero a mí lo que me llama la atención, y creo que por eso que está tan metido esto en el ser nacional, que la producción, que todos nosotros hablamos de eso, y la formulación de la pregunta original es, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos independizado? Nosotros no nos independizamos, nos independizaron. Y las 3 leyes que votamos el 25 de agosto dice una, nos independizamos, nos declaramos libres e independientes de Brasil, de Portugal, Brasil, de cualquier cosa que haya por ahí, para unirnos a las Provincias Unidas. Y adoptamos el pabellón patrio que traía la Valleja cuando bajó en la Graciada, hasta que nos acepten en el Congreso Nacional que se estaba reuniendo en Buenos Aires, que nos terminan de aceptar en octubre de ese mismo año. En ese momento enarbolamos la bandera de la patria, que es la bandera argentina. Y la bandera argentina flameó en los edificios públicos de este país, de esta provincia, entre el 25 y el 28. Entonces a mí lo que me llama la atención es cómo se puede construir un mito fantástico, porque nos es funcional a una determinada circunstancia histórica y todos nos tragamos la pastilla. Está bien, por eso somos uruguayos, por eso llegamos hasta acá, está fantástico. Pero ya pasaron, ¿cuánto? 200 años. Vamos a hablar verdad. Vamos a decir las cosas como son, carguemos con este peso, sacudámonos la mochila de la mentira y edifiquemos la verdad. Esto es igual que el relato Tupamaro, loco. Es lo mismo. Pero claro, los tupamaros se alzaron para luchar contra la dictadura militar. Eso es lo que está hoy constituido. Y de repente pasan 100 años hasta que venga otro Vázquez Franco y diga, no, mire, los tupamaros se alzaron contra una democracia que funcionaba bien, regular o mal, pero recontra democracia reconocida en el planeta y en la galaxia. Esto es el mito fundacional, probablemente funcional, una circunstancia histórica necesario. ¿No? Los padres de la patria. Probablemente, ¿no? Porque edificar algo sobre la mentira es construir, usted me podrá decir mejor, sobre cimientos endebles. ¿Ah? Pero probablemente dentro de 100 años estemos hablando del mito Tupamaro, del mito fundacional Tupamaro, que se alzaron contra los milicos. Hernán iba a agregar algo más. Entonces vamos por la verdad. Está bien, festejemos el Uruguay como es hoy, que yo festejo el Uruguay como es hoy, y que elegí este lugar para traer a mis hijos viviendo en Washington, los mandé a estudiar acá. Porque este es mi país y este es el país que quiero para mis hijos. Yo lo festejo y yo peleo por este país. Pero no edifiquemos un futuro sobre una mentira. Está bien, la discusión no es quién es más patriota, quién es más uruguayo, eso está claro. Está claro también que Mancini tomó la pastilla. No, la nostalgia. Las dos cosas están claras. Ahora va a relacionar el 25 de agosto con el muro de Berlín. Claro, la próxima intervención. La segunda intervención. Los Gulag y Pol Pot. Iba a hacer un comentario más para cerrar esta parte de la tertulia. Adelante. Yo lo que la discrepancia que tengo con Miguel es que no es necesaria la mentira. Yo decía, hubo etapa que nos gobernaron los ingleses, hubo etapa que nos gobernaron los españoles, etapa argentina, etapa brasilera, etapa portuguesa. Eso está en la historia, es innegable, es así, son hechos. Yo no conozco a ningún historiador serio que lo niegue. Es cierto que hay una construcción nacional en que después empezamos a encajar a los próceres como macaquitos de torta, y que incluso nuestras dos fechas principales patria, ¿no? El 25 de agosto y el 18 de julio, son fechas en las que no participa el padre de la patria. Entonces, es cierto que hay cosas que cuesta encajar un poco en el relato. Pero yo no veo que sea una mentira, un mito, no nos independizaron. Digamos, la provincia oriental, lo que fue el Uruguay, tenía autonomía, tenía esa vocación autonomista previo a la independencia, y por algo yo no creo que se pueda decir que el Uruguay es una construcción artificial. No solo porque después la historia demostró que era un país que pudo ser viable y que en el contexto latinoamericano no fue bastante bien. Y creo que no es necesario bandearse tanto para decir que hay toda una construcción de mito, cuando los hechos están y hay una construcción nacional real, cierta, y de la que podemos estar orgullosos. Les propongo a los integrantes de esta mesa venir a temas un poco más actuales, hablar de este Uruguay independiente en el marco del Mercosur, en el marco de la situación de crisis política que vive el bloque regional. Ayer
Venezuela convocó a una reunión en la sede del edificio Mercosur, a la que solo concurrieron representantes de ese país caribeño, de Uruguay y de Bolivia. En ese encuentro, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro informaron que marcaron las prioridades para la presidencia pro tempore del bloque. Héctor Constant, el representante de Venezuela, dijo que la reunión fue franca, que se cumplió con todos los objetivos y adelantó que el gobierno bolivariano apuesta a un Mercosur social y a una cumbre de pueblos originarios. Horas antes de conocerse estas declaraciones, aparecieron también las declaraciones del canciller Rodolfo Nin Noboa en el marco de un evento organizado por las cooperativas agrarias federadas, cuando en plena disertación el ministro de Relaciones Exteriores recibió una llamada de su colega venezolana Delcy Rodríguez, y el ministro reaccionaba de esta manera. Vamos a escucharlo. Me parece que es tener una economía abierta. En segundo lugar, a la canciller de Venezuela me está llamando. Suerte. Es con el único que habla conmigo. Ayer en la entrevista central estuvo aquí en estudios el diputado del MPP, Daniel Cayani, que ha integrado también las delegaciones del Parlasur, que han estado obviamente tratando de mediar entre las cancillerías en el marco de esta crisis política que vive el Mercosur. En diálogo con Mauricio Almada dijo que el bloque regional está viviendo una situación bastante compleja, sobre todo en materia de relacionamiento. No olvidemos que, por lo menos de la última cumbre de presidentes que se dio en Asunción, no ha podido haber una reunión de los 5 cancilleres en conjunto. No se han podido sentar en una mesa a dialogar, más allá de las diferencias que puedan tener, no se han podido. Entonces creo que en esta situación nosotros como Parlasur, como representantes no solo de los intereses de los estados, que sin duda son legítimos, sino también de los pueblos que integran el Mercosur, quisimos aportar por lo menos nuestro granito de arena, intentar por lo menos utilizar los buenos oficios diplomáticos de los parlamentarios a los efectos de poder lograr bajar la temperatura del conflicto y sobre todo que no se procesen las decisiones mirando solo los aspectos coyunturales, porque sin duda creo que hoy hay una nueva correlación de fuerza dentro del Mercosur. En realidad hay realineamientos nuevos de los gobiernos, algunos gobiernos interinos, pero que han tomado posiciones divergentes. Pero creo que en realidad el Mercosur es una institución que tiene más de 25 años, que sin duda tiene luces y sombras, pero que sobre todo para un país tan pequeño como Uruguay, que en realidad apuesta y que parte de su producción, el 80% de su producción se destina a las exportaciones y una muy buena porción de las mismas se exportan a los países que integran, en este caso, el proceso de integración Mercosur. Nosotros entendemos que esta institución tiene que estar por encima de eso y tiene que sobre todo mirar un poco más a largo plazo, y por eso nosotros quisimos darle una mano a los cancilleres y bueno, echar un poquito de aceite y dejar de echar un poquito de nafta, porque a veces le da la sensación a uno que los cancilleres del Mercosur, algunos cancilleres del Mercosur, más que evitar la guerra, la promueven. Bien, ahí escuchaba la voz del diputado Daniel Cayani del MPP, la voz de Nin Noboa anteriormente también, haciendo referencia a esa llamada de la canciller Delcy Rodríguez. Matías Ponce, reflexiones sobre estos últimos acontecimientos del Mercosur. Y bueno, sigo opinando que el Mercosur tiene el gran problema de que es una formación política que no traspasa a los gobiernos. Otra vez, o sea, tenemos una reunión de 3 cancilleres que evidentemente tienen sintonía política, y el día anterior una reunión que no funciona de otros representantes que tienen otra sintonía política. Entonces, evidentemente, acá hubo un quiebre, acá cambiaron los colores políticos de la región y algo pasó en el Mercosur. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Y seguimos llorando, bueno, de la debilidad profunda, estructural que tiene el Mercosur de seguir siendo una organización intergubernamental donde hay unas reglas del juego que aplican, se ve cuando tenemos sintonía política, y cuando no tenemos sintonía política no aplican. Ahora, me sigue sorprendiendo que quienes criticaban el Mercosur, que era endeble, etcétera, etcétera, son los primeros, o sea, la derecha, Argentina, Brasil, Paraguay, de precisamente hacer lo que ellos criticaban, de que ahora porque no está dentro de nuestra sintonía política
no nos sirve. Entonces acá a mí no me sirve en realidad ni unos ni otros. A mí me sirve un Mercosur que avance sobre reglas de juego claras, que sean respetadas por todos los países, más allá de los gobiernos que la integran, como pasa en la Unión Europea. El Mercosur se creó mirando hacia el norte y realmente estamos en un camino como en realidad siempre lo ha sido, porque el Mercosur siempre ha estado incompleto. La semana pasada yo argumentaba la misma posición. Y la verdad que lo que ha sucedido estos 2 días con 2 agendas paralelas, o sea, realmente vamos a decir las cosas como son. Al gobierno de Macri y a la derecha no le interesa absolutamente para nada una cumbre de los pueblos originarios, ni todos temas que hay una agenda que se venía avanzando del Mercosur social, del Mercosur cultural, que evidentemente a estos gobiernos, como no está en su programa, como no tienen esa sensibilidad política, como siempre han dado la espalda en este tipo de temas, el Mercosur no les sirve. Este Mercosur, el Mercosur de Venezuela, de Bolivia, de Uruguay, no le sirve. Y bueno, y ni que hablar la situación de Brasil, que sigue siendo vergonzosa, porque tenemos un gobierno que que la ciudadanía brasileña votó una orientación incluso de integración regional, una orientación política del gobierno de Brasil, que ahora evidentemente, de una manera totalmente injusta, se da vuelta. Entonces, así el Mercosur evidentemente no sirve. Bueno, en el marco además de lo que comentaba Matías, de horas claves en Brasil, porque se inicia ahora sí la parte definitiva del tratamiento del juicio político a la presidenta Rousseff. Miguel Mansi. Se le soltó la cadena a Ponce, que es un hombre habitualmente ponderado y serio, ¿no? El que dice locuras. ¿Usted me vio perder la seriedad? Me está compitiendo el personaje. Contagiado con Mansi. Claro, me está disputando el personaje. No, cosa que dijo de Brasil, Dilma Rousseff elegida por la mujer como todo el resto del sistema político, que impulsó a Dilma Rousseff en el marco de ese gran circo. De las presiones. La coalición mediática. ¿Por qué no explica la cláusula democrática? Como se le aplicó a Paraguay. Explique la cláusula democrática a Brasil. ¿Por qué no pide la cláusula democrática? Claro, pide la cláusula como se le pidió a Paraguay. A ver qué le pasa. Dígale a su amigo, yo creo que el único que está, perdón que te Ponce, pero el único que está a tono con este Mercosur, ¿sabe quién es? Néstor Noboa. Es el único que está a tono con el Mercosur. Que está haciendo el papel de cómico. Está haciendo un sketch cómico. Primero dice la democracia de tablado, ¿no? Cuando salió a correntear en una comisión parlamentaria a decir, vinieron a chantajearnos, a comprarnos el voto, tal y cual. Hoy que hay WhatsApp, hay celulares, que no existe el secreto, ese señor que es canciller debería saberlo, ¿no? Que para efectivamente la cosa se mantenga en la reserva, hay que tomar todas las previsiones, hablar con el Snowden, para que esto nos haga. Entonces, y este tipo se ha visto primero la diplomacia de tablado, los gritos y vituperando al socio, además, a los socios. Y ahora la democracia de stand-up, porque lo que hizo el otro día frente a las cámaras de televisión, riéndose, como usted acaba de pasar, lástima que los oyentes no pudieron ver la imagen, que es tan elocuente como las palabras. No, saca el celular, así se va, mirá quién me está llamando. La canciller de Venezuela, como diciendo también lo que está. Dijo, no nos declaran la guerra porque somos los únicos que lo apoyamos. Pero si no, tendría que haber ido a pedir perdón a Venezuela como fue a pedir perdón a Brasil. Digo, este señor no está habilitado, está en una situación personal, seguramente está atravesando algún momento personal, que se tome licencia, que se encierre en un monasterio un par de meses, que tome pastillas no para abajo, que aguante, que se vuelva a reestructurar y que vuelva a ejercer el cargo. Nos está comprometiendo, no es serio. El Mercosur, digo, por eso que Nin es el que está más a tono con el presidente Mercosur, donde se reúnen para armar una cumbre de pueblos originarios entre Venezuela y Bolivia, con Uruguay presente, y no se reúne el resto de los países. No es serio. Esto es una gran parodia representada por Néstor Noboa, canciller del Uruguay, lo cual me avergüenza profundamente, mostrando a las cámaras, mostrando al resto de los periodistas, me está llamando la canciller venezolana. Miren, señores, si no coincidimos en esto, me puedo empezar a preocupar. No es serio. Mire, no importa el signo, lo que venga después lo venga antes. Termino con esto. Supuesto que esto se resuelva, que lo arreglen, que le pongan puritas y puedan parar el muñeco de nuevo, ¿qué va a cambiar dentro de 6 meses cuando asuma el siguiente y que por calendario le corresponde asumir la presidencia del Mercosur? ¿Vamos a ser todos amigos de nuevo? ¿Nos vamos a olvidar de los agravios? ¿Nos vamos a olvidar de disputas? ¿Nos vamos a olvidar de posiciones encontradas e irreconciliables? Entonces, sería buenísimo que desde el punto de vista estrictamente profesional y pensando en los intereses de la patria, empezáramos a
especular sobre escenarios alternativos. Yo no digo en caliente, especular sobre escenarios alternativos. Gracias. Óscar Andrade. Sí, yo creo que para Miguel ahí aplica el dicho ese de que señalo la luna y los necios miran el dedo. En realidad la referencia a la anécdota cuando hay un tema de la profundidad de la integración regional sí sirve para la comidilla, pero poco sirve para una discusión más o menos en serio. Primer gran problema es que tenemos una circunstancia de inestabilidad política regional muy fuerte. Ese es un gran problema para América Latina que ha logrado encauzar durante 15, 20 años, dirimir en términos políticos diferencia, y que en el último periodo la circunstancia de Honduras, la circunstancia de Paraguay, la circunstancia de Brasil, los dramas que se viven en Venezuela, lo primero que demuestran es que estamos teniendo una enorme dificultad para resolver los problemas en términos políticos. Eso de por sí es una mala noticia, independientemente de dónde vengan las potencialidades de quiebre institucional. Lo segundo, la integración regional tiene un drama desde la conformación de los Estados-naciones, que en algunos casos tenemos que integrar economías que son competitivas entre sí, no complementarias. Y un proceso de integración regional profundo tiene que tener en cuenta la matriz energética, la infraestructura, la complementariedad industrial, los procesos institucionales básicos, ¿no? En eso el Mercosur nunca pudo despegar de ser solamente una unión aduanera imperfecta. Y ese es un drama. Para poner un ejemplo, la declaración sociolaboral del Mercosur nunca pudo tener un estatus superior a una declaración de buenos deseos, para pensar en que no solamente integramos desde el punto de vista de la posibilidad de comercio, sino que logramos ir a una integración con algún nivel mayor de profundidad. Los países no se pueden mudar, y una economía del tamaño del Uruguay requiere... nadie puede pensar el Uruguay en términos de su desarrollo productivo, económico, más allá del formato jurídico que tenga, por fuera de niveles de integración económico, social, cultural mayor en la región. Que no quiere decir exclusivo, pero mayor en la región. Entonces tenemos un problema que tendríamos que colocarlo en la agenda por fuera de la circunstancia cotidiana, porque nos hacemos un enorme daño si lo único que colocamos arriba de la mesa. A mí realmente me sorprende la defensa que hace Mansi del Parlamento de Brasil. Debe ser el único individuo que yo conozco que defienda la legitimidad del mamarracho del Parlamento de Brasil cuando el momento limpio. Claro que le permito, Mansi. Fíjese usted quién defiende al Parlamento de Brasil y las actitudes que está tomando a propósito de este programa con Rousseff. La gente en Brasil, che. En el Mundial la gente estaba en la calle, armando quincho, grandes manifestaciones multitudinarias, centenares de miles de personas, protestando contra Dilma Rousseff. Ahora en los Juegos Olímpicos era una papa armar quincho. Ni una palabra, la gente se iba a la playa. Y la gente que no está defendiendo. La gente está de acuerdo con Temer, que tiene un 2% de aceptación. Pero ¿sabe que no protesta? Increíble. ¿Sabe que no? Pero ¿sabe que no? Increíble, Pero ¿sabe que no? Pero, ningún indicador de increíble. No es un indicador de opinión cuando no le sirve a usted. No es un indicador. Si no me invocan la gente en la calle, las masas, el pueblo está en la calle pronunciándose directamente. Ahí los tienen. Ahí está. ¿Dónde están? En la playa. No, me parece curiosísimo. Están en la playa. Curiosísimo esa forma de razonar. Pero es la que razona habitualmente. Depende si le conviene a usted. La quiero firmar acá para que sienta antecedentes. Pregúntale a la gente en Brasil. Sí, voy a Brasil semana que viene. Semana que viene. Pero usted va en el tupper. A juntarse con los Zucca brasileños. Vamos a darle la palabra a Hernán Bonilla para cerrar esta ronda de comentarios. Sí, yo no estoy de acuerdo con ninguno, ¿no? A mí no me gusta Dilma ni me gusta Temer, pero el problema de los brasileros, que se arreglen ellos. El tema de que a Dilma y a Temer los votaron en la misma papeleta, además, ¿no? Pero el problema del Mercosur y la situación en que se está viviendo, yo estoy de acuerdo que las posiciones que ha venido adoptando Nino Noboa en este tema han sido bastante equivocadas, y lo digo con pena, porque a mí me parece que hasta este tema Nino Noboa venía bastante bien. Era de los ministros que uno podía decir que venía con el que, bueno, por lo menos yo personalmente podía coincidir más. Y más allá de lo episódico del caso con la canciller de Venezuela. El problema hoy es que estamos quedando en un papelón internacional siendo el único país aliado de la dictadura venezolana.
en un país que en el día de ayer empezó a echar a los funcionarios públicos que firmaron por el referéndum para que se pueda revocar el mandato de Maduro, que tiene presos políticos, que limita la libertad de prensa, que es una dictadura. Entonces, a mí no me preocupa que no nos pongamos de acuerdo si Nino Boa está bien o está mal. Me preocupa que no nos pongamos de acuerdo en cosas tan básicas como que si un país es una democracia o una dictadura, y que Uruguay aparezca a nivel internacional aliado a esa dictadura. Y además el Mercosur con la presidencia de Maduro es inviable, absolutamente inviable. ¿Alguien se imagina a Merkel recibiendo a Maduro para negociar algo? A nadie. El Mercosur en la situación en que está hoy no sirve para nada, porque no va a lograr ningún acuerdo comercial, porque ni siquiera sabemos hoy qué países lo integran, en qué condiciones. Yo creo que vamos a hacer una cumbre de pueblos indígenas, ahora tranquilo. Eso va a traer grandes resultados. Está bien, pero para eso armamos el Mercosur. Para eso armamos el Mercosur, para hacer una buena cumbre de pueblos indígenas. La mayoría ahí le saca el fondo. Decenas de millones. Para eso armamos el Mercosur. En el Parlatino hay una comisión de pueblos indígenas hace 30 años. Hace 30 años. No me mente al ahorcado. ¿Cómo se llama? Al muerto en la casa del ahorcado. Permitirle a Hernán terminar el comentario. No, simplemente, yo creo que es el momento, por lo menos, para meter una marcha atrás clara con el Mercosur político. Basta de la integración política, el Parlamento del Mercosur y esas cosas que han sido nefastas para los intereses del Uruguay. Y replantear las condiciones comerciales, que sí son necesarias, porque es cierto que no nos podemos mudar de barrio y es importante el comercio con Argentina y con Brasil. Pero volvamos al Mercosur estrictamente comercial y económico y salgamos de este berenjenal político en el que estamos, en que el Uruguay solo tiene para perder y nada para ganar. 9 de la mañana, 38 minutos, estamos en tertulia con Matías Ponce, Hernán Bonilla, Óscar Andrade y Miguel Mansi. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta tramo final aquí en La Mañana del Espectador. De la mañana, 42 minutos, seguimos aquí compartiendo la mesa de La Mañana del Espectador con Miguel Mansi, Óscar Andrade, Hernán Bonilla y Matías Ponce. Vamos a temas un poco más domésticos de lo que nos ocupaba el bloque anterior. El PIT-CNT resolvió realizar un paro general parcial el próximo jueves 15 de septiembre de 9 a 13 horas. Los correctivos anuales, la rendición de cuentas y las pautas salariales son algunos de los aspectos por los que se convocó a este paro. Hoy más temprano estuvo en comunicación justamente con Mauricio Almada, aquí en la entrevista central, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, haciendo algunas puntualizaciones sobre sus recientes declaraciones en referencia a la medida de paro que fue decidida por la central sindical. Vamos a escucharlo. Califiqué así a la propuesta de paro de 24 horas subsiguiente a este paro. No al paro parcial del 15 de septiembre de 9 a 13 horas. Si usted ve la entrevista que me hicieron en El País Digital, yo sobre ese paro parcial digo dos cosas. La primera es que una vez que se resuelve, aunque la mayoría fue muy exigua, hay que acatarlo, hay que cumplirlo y hay que trabajar para que tenga la mayor participación posible. Y que temas objetivos para hacer paros parciales hay muchas. Pero el otro, que es una propuesta concatenada, que es un paro de 24 horas, nos deja en una posición complicada. Por eso lo calificó de disparate Marcelo Abdala, y a mí me preguntaron si yo compartía la expresión de Marcelo Abdala, y la recontra comparto. Pero ¿por qué lo consideramos un disparate? Porque no creemos en el paro, no, si nosotros mismos propusimos el paro general anterior que tuvo un fuerte acatamiento. Porque creemos que las medidas que hizo el movimiento sindical y de alguna manera la negociación que inició el movimiento sindical con el presidente de la República no resolvió los problemas del mundo, pero construyó un piso mínimo de negociación. Ahí Pereira entonces introducía un matiz en torno a la medida de paro decidida por el PIT-CNT. ¿Cómo está observando este tema? Arrancamos con Óscar Andrade. Sí, a ver. Viene un proceso donde algunos cientos de miles de trabajadores empezamos un proceso de ronda de negociación colectiva. Claramente tensa la piola. Además sectores, por lo menos el comercio, industria frigorífica, la construcción, y seguramente tengamos unos meses donde haya una discusión más dura que en años anteriores, por una circunstancia también que el crecimiento económico del país es menor, lo que hace que esta puja distributiva sea todavía más tensa. Ahí hay que
Colocaba un dato del año pasado que me parece interesante para ver si las demandas del movimiento sindical son exageradas. El año pasado la economía creció apenas 1 punto. Y la recaudación de IRPF franja 1, que es IRPF empresarial, creció en términos reales arriba de 10. Y no creció porque se aumentaron los porcentajes sobre los cuales se recauda, ¿no? O sea, no es que hubo una modificación fiscal, que a partir de esa modificación fiscal aumentó la recaudación. No, aumentó la recaudación en términos reales, descontando inflación, independientemente de cambios en los porcentajes. Entonces yo creo que hay margen para atender algunas demandas y en ese marco creo que la pauta salarial que estableció el gobierno, a pesar de las mejoras, es una pauta salarial extremadamente rígida y con algunos aspectos claramente inconvenientes que no se fundamentan. Por ejemplo, establecer de manera obligatoria que los ajustes son semestrales le genera una enorme complicación para las ramas de actividad que vienen ajustando anualmente porque posterga la mitad del aumento 6 meses hacia adelante. ¿Cuál es la razón de principio para que ese sea el criterio de ubicación de la política salarial? O limitar los correctivos anuales en un momento de aceleración de la inflación, evidentemente complica mucho para pensar en ese marco acuerdo. Y de hecho, los acuerdos de este año, muchos de ellos han sido acuerdos colectivos por fuera del marco de las pautas salariales. Entonces, una discusión que todavía está abierta y es natural que en una discusión de este tipo es saludable, diría yo, que tenga posibilidad de acciones y demandas superiores. Es más, las ramas de actividades que están más débiles en términos de la demanda son las que tienen una participación del salario mucho menor en el conjunto de que su sector de actividad se desarrolla, ¿no? Hernán Bonilla, ¿cómo estás observando este asunto? Yo creo que es difícil de explicar, o que me parece que debe haber mucha gente que no entiende por qué, si luego de los chiporroteos que tuvo el PIT-CNT con el presidente de la República, se ha aceptado flexibilizar, aceptar las pautas que proponía el PIT-CNT por otras cuestiones, se termina siendo de todas formas una movilización. Es un tanto difícil de entender. Yo creo que en términos generales hay que pensar que este año es un año particularmente complicado para el país y para la economía, pero que no estamos ante una situación demasiado dramática. Es más, probablemente el año que viene crezcamos un poco más. No vamos a volver a la época de la bonanza, pero este año va a ser un año de estancamiento, básicamente. El año que viene probablemente la economía pueda crecer un 1% o algo así. Veremos, pero ese es el panorama general. Entonces, este año es un año en que el gobierno razonablemente tiene que cuidar las cuentas públicas y en el marco de la negociación colectiva en el mercado de trabajo, debería, me parece a mí, entre las tres partes, ¿no?, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, priorizar el tema del empleo. Ya se han perdido miles de trabajos durante el primer semestre y se van a perder más puestos de trabajo en el segundo semestre. Entonces, me parece que la discusión tiene que estar más centrada en la preservación de esos puestos de trabajo que en un punto más o un punto menos de recuperación salarial. Si me dejaba una interrupción, más, por eso mismo. Pero quiero redondear la idea. Sí. Más en un marco en que la inflación no se está acelerando, se va a desacelerar. Probablemente cuando tengamos el dato nuevo de inflación en la semana que viene, el próximo dato que se publica, va a dar que la inflación va a estar por primera vez en los últimos 5 meses por abajo del 10%. Y probablemente, no gracias a una medida concreta, sino a la baja del dólar a nivel internacional y a la baja del dólar que está viviendo Uruguay en las últimas semanas largas ya, la inflación va a ceder. Entonces, no va a haber pérdida de salario real por ese lado. Por lo tanto, creo que el acento tiene que estar en la conservación de los empleos más que en un punto más o un punto menos, porque creo que todos quienes estamos acá, que somos trabajadores, sabemos que es más importante preservar la fuente de trabajo que si nuestro salario es un 1% más o 1% menos. Voy a permitirle una breve respuesta a Óscar. Pero muy breve, por eso mismo, la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos depende del mercado interno. Cualquier medida contractiva del salario se genera pérdida de puesto de trabajo. O sea, defender el trabajo es defender el salario, porque si no, claramente si uno mira la historia del salario real en Uruguay, los momentos de más bajo salario real son los momentos de mayor desempleo. La discusión que asocia que la rebaja salarial genera empleo es una discusión en términos económicos falsa. Matías. Coincido en este caso con ambos, y agradezco a Bonilla el optimismo
que sus compañeros de la oposición no siempre tienen respecto al escenario económico, o así lo hicieron ver hace un par de semanas a nuestro equipo económico en el Senado. Realmente, menos mal que están Pereira y Abdala, ¿no? Para que cuando se quiera tirar tanto de la piolita no se rompa. Realmente un paro general, después del paro que ya tuvimos, y donde el presidente y la central sindical, se sentaron a conversar, acordaron las reglas del juego, de cómo iba a ser el tono, etcétera, etcétera. Para mí toda esa parte fue medio innecesaria. Convengamos que no da, o sea, nosotros tenemos que asumir el contexto económico en el que estamos, asumir que como país parecía que se venía un temblor, y al final no va a ser tal temblor, va a ser apenas un sismo de baja intensidad, pero así todo, bueno, tenemos que cuidar los puestos de trabajo, que esa creo que es la prioridad para las familias uruguayas hoy. Y hoy cuidar los puestos de trabajo no se hace necesariamente convocando, me parece a mí, a un paro general. Ahora, un paro parcial, por supuesto. A ver, somos en el gobierno, este es el gobierno que ha defendido los derechos de la clase trabajadora, y por supuesto, y la verdad que no me va quien se oponga a un paro para reivindicar derechos de los trabajadores. Es precisamente una forma de expresión legítima. Coincido totalmente con Pereira y con Abdala, que un paro general realmente desvirtuaría todo tipo de contexto, de este contexto que se ha logrado de negociación. Es tirado de los pelos. Miguel Mansi. Los contertulios han hecho intervenciones muy serias, muy sólidas. Óscar Andrade es un profesional serio, es un tipo que trabaja. La prueba tal, él repite su condición de líder de un gremio probablemente el más visible, el más importante, una y otra vez. Hernán Bonilla es un prestigioso economista. Matías Ponce es un funcionario de alto rango de gobierno. De manera que en lo micro, en el detalle, en la circunstancia puntual, yo creo que son todas intervenciones muy ponderadas, muy serias, muy rigurosas, muy técnicas, a las que no tengo nada que agregar. Pero de repente me gustaría elevarme por encima de ello y tratar de apuntar a lo macro, o sea, el concepto que es el que usted nos planteó originalmente en la propuesta, el concepto del paro, que es lo que eventualmente conmueve a la ciudadanía que no está involucrada en las negociaciones salariales, que no está involucrada o que no padece el 1% más o el 1% menos en su salario, porque tiene un cierto margen, tiene un cierto resto. Entonces, el concepto del paro. A ese respecto, quisiera señalar un par de cosas y ya le concedo todas las interrupciones que quiera, Andrés. Claro. Bueno, ahora se viene el terremoto. No, agárrense. Agárrense de la mano. Claro. Vení bien. Vengo hasta ahora, vengo bien. No, pero ahora se viene. Marcelo Abdala, Pereira, los dirigentes más importantes de la central sindical, son todos orgánicos e inorgánicos, comunistas, pero en general marxistas, ¿no? Pereira no dijo, no dijo que era comunista inorgánico. No, ese fue Abdala. Abdala dijo comunista inorgánico. Pereira que... Yo sabía que te iba a buscar eso. Claro, pero a ver, pero ¿sabe lo que pasa? En Halloween, pero ¿sabe lo que pasa? Que nos comieron la cabeza durante 70 años. Ustedes siempre son los buenos y nosotros siempre somos los malos. Con una habilidad y un talento envidiable. Entonces hay que poner una y otra vez arriba de la mesa, como hace Vázquez Franco con lo que él entiende su verdad histórica, que como discutimos en esta misma mesa, yo le traje a Óscar Andrade el documento estratégico del PIT-CNT que publicaron a principios de este año, el primer trimestre de este año, y que discutimos acá mismo en esta tertulia, donde dice que hay que profundizar el conflicto. Hay que profundizar el conflicto, hay que profundizar la lucha de clases. Está escrito en el documento estratégico. ¿Se acuerda que usted me reprochó que yo lo había citado de búsqueda? No, ¿Se acuerda? Lo había traído de búsqueda. ¿Para qué, no? Pero traje la búsqueda. Entonces, esa es la línea estratégica del PIT-CNT. Me dejás una muy breve. Pero vuelvo, ¿no? Para ver si le damos un poco de realidad. Un medio oficial de la industria frigorífica cobra 64,26 nominal la hora. Y en cámara de frío cobra 80 centésimos más.
O sea, menos de 160, 65-13. Estos son 15.000 trabajadores, Fidel. Yo estuve con ellos la semana pasada en Salto, y en Cerro Largo. Bueno, ¿tienen derecho estos compañeros a parar y movilizarse para ganar más? ¿Pero cómo? Por favor. Oiga, ¿Qué estamos hablando? No, por eso yo digo, en el detalle... Cuando hablamos de profundizar el conflicto, hablamos de esto, ¿no? El detalle me come la cabeza. El detalle no tengo a dónde, pero ¿cómo? Esa gente... Acá tiene hace 15 años tiene gobierno progresista. Bueno, pero... Andrade, hace 15 años que tiene un gobierno progresista creciendo tasas chinas al 10% anual. Es el gobierno más rico y el periodo de la historia donde el crecimiento ha excedido todas las expectativas. Entonces no me vengan a reprochar a mí. Tiene razón usted. Tiene razón usted. El punto de partida, ese señor tiene todo el derecho. El punto de partida era un salario mínimo de $40. Ese fue el punto de partida que nos dejó Valle y su gobierno. Ahora lo que estoy diciendo es, esta circunstancia objetiva, este trabajador tiene derecho a luchar por su salario y a parar. Claro que sí. Ya le dije que usted me llenaba la canasta en los micros. Si vamos al detalle, si vamos a circunstancias, oiga, me llena la canasta. Son 15.000 trabajadores, usted elige hablar. Una cadena productiva que bien. Yo le empecé por dar la razón, me dijeron que venía bien. Entonces, le puedo pasar de la forestación. No, pero oiga, está bien, usted tiene razón. Pero yo quiero dejar anotado esto otro, que somos unos bambis. Porque sin perjuicio de que esto es cierto, lo también cierto es que hay una estrategia explícita del PIT-CNT para profundizar el conflicto en orden a la lucha de clases. Está escrito, no lo invento yo, pero lo tenemos que repetir una y otra vez porque no sale nadie con el énfasis que sale Andrade, legítimo, a defender los intereses de ese señor que gana 15 pesos la hora. No sale nadie a repetir esto otro. No sale nadie a proclamar vamos a profundizar el conflicto porque seguimos pensando que nos tenemos que encaminar a la dictadura del proletariado. Oiga, yo no le tengo miedo a las palabras, Andrade. ¿Usted le tiene miedo a las palabras? Me da gracia. Pero claro que le da gracia. Le conviene reírse. Le conviene reírse. En otro día... Debe haber estado en la propaganda esa despierta en el uruguayo del foro del 99. Oiga, otro día no. En el 99 ya estaba fuera. Otro día hablamos del Burkini. Yo voy a hablar con el Colorado. Otro día hablamos del Burkini. Con el Colorado que tengo en la dirección del Zunca, a ver si pero unos bambis. Qué buenos que son, Andrade, los felicito. El agradecimiento para Miguel Mansi, para Óscar Andrade, para Hernán Bonilla y para Matías Ponce, y los esperamos la semana que viene. Hacemos la pausa, se vienen las noticias de las 10 y seguimos en la mañana del Espectador. Lo voy a extrañar, Armando.